23 de julio, hace 6 años, las fangirls de todo el mundo nos despertamos temprano con esta inquietud, esta emoción de que algo iba a pasar relacionado a One Direction, un anuncio, una noticia, algún post especial, un reencuentro. Pero cuando abrimos nuestros teléfonos nos encontramos con una cosa completamente diferente, y es que Taylor había anunciado el lanzamiento sorpresa de su 8º álbum. Hablemos de Folklore y cómo fue el punto de inflexión en la carrera de Taylor Swift. Hola, yo soy Cari, seguramente me conocen por los Cari Talks, y bueno, ahora estoy probando un formato un poquito más largo para platicar de mi álbum favorito de toda la vida, este álbum que me cambió la vida en su aniversario. Ya he hablado muchas veces de las canciones, de la estética, de los números, pero ahora quería hacer un análisis más extenso hablando de cómo influyó en la carrera de Taylor, cómo terminó cambiando todo. Y para hablar de Folklore, primero tenemos que hablar de Lover, que realmente fue un proyecto de transición en la carrera de Taylor. Por un lado, se trataba del primer álbum en su nueva disquera, Republic Records, después de haber abandonado Big Machine Records, la pequeña disquera que ella prácticamente ayudó a fundar, con la que ella creció y que terminó dejando atrás por el conflicto, digámoslo así, de las regrabaciones. Y por otro lado, también se trataba de una transición en su imagen pública. Como sabemos, Reputation fue el comeback de Taylor después de la cancelación del 2016, pero la realidad es que ese álbum en su momento no fue tan bien recibido por el público en general. Le fue muy bien a nivel comercial, en la taquilla también del tour, pero la gente percibía Reputation como Taylor contando su lado de la historia, cuando era una historia que al público ya no le interesaba, ya no le parecía relevante. Los Swifties sabemos que Reputation es mucho más que eso. Yo creo que Taylor quiso usar Lover como una forma de volver a regresar a la vida de popstar, una popstar que no es de nicho, como creo que sí lo fue en Reputation, un nicho muy grande, sino una popstar para todo el mundo. Lo vimos obviamente a nivel visual, con toda la identidad de Lover, mucho más rosa, todo más bonito, glitter, mariposas, pero también a nivel sonoro. Para ese momento, Taylor estaba reevaluando cuál sería su siguiente paso. Y estaba considerando seriamente, lo vimos en Miss Americana, desacelerar el ritmo que llevaba como popstar. Creo que Taylor en ese momento estaba preparada para darle más prioridad a su vida familiar y su vida personal. No solo su pareja de ese momento, sino también sus papás, su hermano. Su mamá acababa de recibir un diagnóstico muy delicado. Es en parte la razón por la que Taylor no estaba planeando un tour de Lover, sino simplemente algunos shows en festivales, algunos shows de Lover Fest en Estados Unidos. Así que cuando llega la pandemia, se cancela el Lover Fest y Taylor queda encerrada en su casa como todos nosotros, ella logra reconectar con la música de una forma en la que no lo había hecho en años. Porque cuando los músicos encuentran este éxito, la realidad es que para ellos la música deja de tener este encanto como ingenuo y se convierte en un producto, con todas las presiones que vienen detrás de la disquera, el management. Taylor llevaba un ritmo sin parar desde la adolescencia. Así que creo que esta fue la oportunidad para ella de redescubrir la música desde otro punto, sin una perspectiva comercial, por lo menos de entrada. Y creo que esto le dio la libertad de experimentar con el proceso de crear música. Sabemos que todos los que se involucraron con Folklore trabajaron a distancia. Obviamente Taylor empezó a trabajar con nuevos colaboradores, Aaron Dessner y Bon Iver. Tuvimos un nuevo sonido más acercado al folk, y sí, aunque tenía ciertos destellos del country con el que empezó Taylor, en realidad era una música mucho menos comercial, más atmosférica. Pero creo que el principal cambio fue el proceso de composición y el storytelling de Taylor. Como sabemos, Taylor era la reina del pop confesional, lo sigue siendo, pero hasta ese momento estábamos acostumbrados a que cada álbum, cada canción fuera sobre alguien en específico o de un capítulo muy específico de su vida. Y creo que Taylor ya estaba un poco cansada de eso y que toda la atención fuera hacia su vida personal siempre, todo el tiempo. Y al escribir sobre historias y personajes ficticios, por primera vez Taylor pudo realmente separar su vida personal de su carrera. Y curiosamente creo que ese espacio, esa libertad, también le ayudó a ver sus propios sentimientos sin la presión de que todo el mundo analizaría exactamente a qué se refería. Yo siempre lo he dicho, Folklore para mí sí son historias ficticias, pero que nacen a raíz de un sentimiento de Taylor, y creo que también eso es lo que hace a Folklore un álbum completamente personal. Regresando a este storytelling y esta forma de
componer las canciones, creo que Folklore es el álbum que consolida a Taylor como una compositora seria. Y digo desafortunadamente, no porque sea malo que valoren su talento y su arte, sino al contrario, porque para ese momento Taylor llevaba 14 años de carrera, tenía 7 álbumes atrás que ya mostraban su excelencia como compositora, y fue hasta este momento en el que se le tomó en serio, por lo menos más allá del fandom. Creo que el hecho de que por primera vez Taylor no hablara, por lo menos textualmente, de las experiencias de una mujer, fue lo que le ganó esa validación de un círculo externo, de críticos, de melómanos, como si el arte que fuera sobre historias femeninas no fuera necesariamente válido. Y también creo que el hecho de que en ese momento Taylor estuviera aparentemente en una relación estable también le ayudaba a nivel de percepción. Todos hemos escuchado 1000 veces que Taylor solo escribe sobre sus exnovios, y Folklore era la prueba definitiva de que no era así. Que de nuevo, los Swifties ya lo sabíamos, pero el público no. El público estaba casado con otra idea. Así que el hecho de que Taylor por primera vez fuera aceptada por el sistema, digámoslo, que suena contradictorio, pensando que era una popstar súper exitosa, pero creo que ya di a entender mi punto, es precisamente lo que le permite tener el éxito monumental que vendría años después. Por un lado tenemos Evermore, que fue la continuación de este ejercicio creativo que le ayudó a reforzar todo lo que hablamos hasta hace unos minutos. Pero esto es realmente la base para que las regrabaciones funcionen y tengan el éxito que tuvieron. Mientras que Folklore consolida a Taylor como una gran compositora, Red, Taylor's version en específico, termina de consolidar los cimientos de su legado como artista. Y es que creo yo, gracias a Folklore y Evermore, cuando salen las regrabaciones y la gente tiene la oportunidad de revisitar el trabajo de Taylor, lo hacen desde esta nueva perspectiva, tomando por primera vez en serio lo que ella quiso decir cuando tenía 18, 19, 22 años. Red dejó de ser este álbum que en su momento representó su primer paso hacia el pop, pero que también fue el álbum que inició esta percepción de Taylor como una chica extremadamente noviera y que no podía retener a los hombres y que solamente tenía relaciones fallidas, y la gente se empezó a acercar por primera vez al material como tal y no a la historia o al chisme detrás. A ver, obviamente también todo el mundo está hablando de la bufanda y el exnovio de esa era, pero cuando la gente escuchó All Too Well, la versión de 10 minutos, se dieron cuenta de que Taylor llevaba precisamente desde la adolescencia escribiendo de la manera tan increíble como lo hace. Que Folklore y Evermore no fueron una excepción, sino que fueron hasta ese momento la culminación de su talento como compositor. Y ya si nos vamos más adelante, tenemos obviamente a Midnights con el éxito tan monstruoso, seguido por el fenómeno que fue el Eras Tour. Pero de nuevo, no hubiéramos llegado a estas dos cumbres en la carrera de Taylor sin Folklore y sin Evermore. Y creo que podemos ver ese legado también en muchos otros artistas. El folk no solo volvió a ser mainstream, sino que por primera vez en muchísimas décadas volvió a ser un género que las mujeres también podían disfrutar y que obviamente que las mujeres artistas podían explorar también. Creo que Gracie Abrams es el ejemplo más concreto. No sé, también pienso en Lizzie McAlpine y en muchas otras artistas. Si nos vamos a artistas masculinos, Noah Kahan ha hablado también de cómo Folklore fue lo que ayudó a que el público en general aceptara el folk de una manera mucho más amplia, masiva. Y bueno, la verdad es que yo no quería dejar pasar este aniversario de, les digo, el álbum que básicamente me cambió la vida. En todos los años que llevo como creadora de contenido, le he dedicado muchísimo tiempo a hablar de Folklore, analizar sus canciones, analizar su estética, analizar sus números, pero quería darme el tiempo, ahora sí que, de hablar un poquito más allá, de verlo con esta nueva perspectiva, esta retrospección en su carrera. Y bueno, como saben, este año también para mí ha sido difícil como creadora de contenido Swiftie, pero aún así quería tomarme el tiempo de hacerle una especie de tributo a Folklore. Así que bueno, si llegaron hasta aquí, si lo están viendo, oyendo, pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar, de yapear de este álbum que amo tanto. Me ayudarían muchísimo, obviamente, dando like, comentando, guardando, compartiendo. Y si no me siguen aún, pues denle click. Quiero empezar a hacer más contenido largo. No sé con cuánta regularidad lo podré hacer. No les puedo prometer un video o 2 videos a la semana, pero bueno, estaré haciendo el esfuerzo. Así que muchas gracias por quedarse hasta aquí. Nos vemos pronto.